marxista-leninista. Entonces, el proyecto Llambias quedó allí escondido hasta que, pasados los primeros tiempos de la revolución, que entonces calificamos de la revolución libertadora, se dio a conocer muy poco. Tiene bondades, porque Llambias era un muy buen jurista, en otros temas acierta, y en esto se queda con una responsabilidad subjetiva donde la culpa es todo y debe demostrarse de una manera firme, acabada. De lo contrario, el dañador no responde. Pasan los años y el Código Civil argentino recibe una de las reformas más importantes, más beneficiosas, más logradas, que fue la del profesor Guillermo Borda. El profesor Guillermo Borda, a quien frecuentamos mi mujer y yo muchas veces en Santa Fe y aquí en Buenos Aires, era un jurista completo y sobre todo de mucha libertad de pensamiento. Él no se sentía vinculado por el pensamiento de un sector u otro, aunque políticamente pudieran ser afines a su pensamiento. Y Borda fue el que incorporó la buena fe, porque ustedes saben que la buena fe no estaba en el Código Civil. Y cuando a algún jurista le preguntaron por qué Vélez dejó la buena fe, no dudó en contestar: porque la buena fe es una idea equívoca que tanto puede interpretarse en este sentido como en aquel, porque la buena fe puede ser la que da pie a conductas maliciosas y perjudiciales, porque la buena fe... Hoy hay coincidencias entre los autores en decir que la buena fe es el poderosísimo reflector que ilumina todo el derecho privado. En el código que entrará en vigencia a partir del 1 de agosto, si es que no ocurre una catástrofe que lo impida, en el derecho privado, en el nuevo Código Civil y Comercial, la buena fe está citada más de 12 veces. En la parte general de los actos jurídicos, en la parte de los contratos en general, de los contratos en especial, de los derechos reales, en todas partes, porque la buena fe es el poderoso reflector. Yo no me canso de decirlo porque ha habido coincidencia en los últimos tiempos. Y fíjense, se decía, eso es una idea peligrosa porque da pie a justificar los apartamientos, los incumplimientos. Sí, incumplí, pero lo hice de buena fe. Sí, no pagué, pero... La reforma de Borda incorpora la lesión, vale decir, esa posibilidad de anular o reformar un contrato porque hay desequilibrio. Un contrato oneroso donde una parte saca demasiadas ventajas frente a la otra, se aprovecha. Y la idea es que los contratos deben nacer en equilibrio, en armonía. No se puede una parte aprovechar de la otra, porque esto es un abuso, es una antijuridicidad. Entonces, esta idea de lesión fue difícil de admitir. Muchos juristas tradicionalistas dijeron: ¿pero por qué? Porque al fin y al cabo la contratación es la obra de dos hombres, iguales y libres. ¡Qué mentira! La mayoría de los hombres que contratan no son iguales. Uno tiene más poderío económico, más fuerza de capitales, más posibilidades de imponer su voluntad frente al otro. Y no es tan libre porque muchas veces el contratante está atado por sus necesidades que lo apremian, lo empujan a celebrar el negocio. El contrato, diríamos lo contrario, el contrato es muchas veces la obra de dos hombres desiguales y en situaciones diferentes en cuanto a necesidades económicas, patrimoniales, y por eso hay que trabajar para que sea un negocio hecho de buena fe, sin abuso, sin aprovechamiento, sin lesión. Antes de Borda no existía la lesión y se justificaban los aprovechamientos. La imprevisión, cuando
cuando el contrato se celebra en equilibrio, pero después la circunstancia lo vuelve, lo transforma en desequilibrado. El perjudicado puede, señor juez, caramba, yo hice esto aprovechando el equilibrio y ahora estoy en una situación de inferioridad económica. ¿Por qué no volvemos este contrato al equilibrio inicial? Casi parece que hoy en día ponderar y resaltar estos institutos está de más. Es como señalar algo que provoca la coincidencia de todos. Sin embargo, no se imaginan ustedes la lucha que desataron estas reformas propiciadas por Guillermo Borda como ministro del Interior. Ministro del Interior de Onganía, que no nos gustaba, pero Borda supo separar su carácter político del ministro de Onganía de su carácter de reformador del Código Civil. Y lo hizo muy bien y logró el apoyo de la gran mayoría de los juristas argentinos. Esto ocurrió en el año 68 y siguió pasando el tiempo. Toda la década del 70, el 80, fíjense, 20, 30 años, donde la pretensión de actualizar un código que es del siglo XIX, que está envejecido, que ya no responde a la realidad, que fue una obra eminente, no fue una obra que podamos tachar de económicamente aprovechadora, no, eran otros tiempos. Y entonces llegamos a la década del 90, y allí en el 91, 92, dos comisiones, una del Ejecutivo y otra del Parlamento argentino. Yo integré la del Parlamento argentino, trabajan por la reforma, pero no nos poníamos de acuerdo, coincidíamos en algunas bases, si reforma total, si reforma parcial. Era muy difícil encarar la reforma total del Código Civil. Por eso la grandeza de la obra de Vélez, una reforma total, por eso el mérito de esta ley, una reforma total, con especialistas. Lorenzetti es especialista en obligaciones, en actos jurídicos, en contratos, pero no es especialista en reales, en familias, sucesiones. Elena Hayton tiene un poco esas especialidades y han coincidido en elaborar este código. Llegamos a esos años donde los proyectos se preparan con reformas parciales, logran alguna aprobación y otros desencuentros. Parece que los tiempos no son los propicios todavía. Y finalmente, en los 98, aparece una obra también de una comisión muy importante, donde se destaca una figura que descuella por su actividad, por su inteligencia, que fue nuestro amigo hasta que se molestó por algunas críticas y le declaró su enemigo, que era el profesor Atilio Aníbal Alterini, a quien siempre rendimos homenaje por su enconado esfuerzo y la bondad de muchas de sus cosas. Como ven ustedes, la mayoría de los juristas son apasionados y no admiten así que así las críticas. Yo publiqué 4 o 5 artículos diciendo esto no me gusta, esto no me parece, aquello está equivocado. Y Alterini me dijo, caramba, eso lo esperaba de un amigo, como si los amigos tuvieran que ser cómplices en nuestras realizaciones intelectuales. La amistad mantiene situación de libertad. Pues bien, algunas de las cosas propugnadas por Atilio están presentes en el código. Yo no coincido, no las hubiera puesto, pero reconozco que tienen sus adherentes. Por ejemplo, decir que la culpa es el factor central de imputación, un factor subjetivo que debe considerarse prioritario y aplicarse frente al silencio de la norma y dejando de lado otros factores de imputación de carácter objetivo. Porque el proyecto, y esto sí nos pareció muy bueno, admitió al lado de los
factores de imputación subjetivos, la culpa y el dolo, admitió los factores objetivos de imputación. Nosotros sostenemos que el factor objetivo es único, es la creación de una situación de riesgo a través de un comportamiento. Y si de ese riesgo se sigue un daño, pues el que creó el riesgo debe resarcir el perjuicio. El código vigente entiende que hay 3 factores objetivos de imputación, que al lado del riesgo está la equidad. La equidad es un factor de imputación. Nosotros siempre citamos aquello de Aristóteles, ¿no? La equidad es el dichoso rostro de la justicia práctica en un caso dado. La equidad complementa la justicia es más bien una visión abstracta, y cuando esa visión se particulariza para responder a una necesidad, se llama equidad, pero de ahí calificarla como un factor objetivo de imputación. Y el otro factor objetivo se llama la prevención del daño. Tampoco la prevención es un factor objetivo. Está bien que este código empieza hablando de que los daños no solo se resarcen, sino que además los daños deben ser anticipados y prevenidos y evitados, pero no es un factor de atribución. El factor de atribución puede ser objetivo, que nos parece que es la regla, por allí en sus anotaciones, que vale la pena leer, son muy importantes las anotaciones de Ricardo Luis Lorenzetti. Dice, coloco primero la responsabilidad objetiva y después hablo de la subjetiva, porque la objetiva es hoy, si escuchamos a los tribunales en sus decisiones, el factor más común de atribución e imputación. Sin embargo, en un texto dice expresamente, si no hubiera una norma que aluda al factor objetivo, el caso debe encuadrarse dentro de los lineamientos de la culpa. Parece que la culpa es el factor central y la responsabilidad sin culpa un poco el subsidiario complementario, no obstante aquello de que los tribunales hoy... Pero la verdad es que así es, y no solo porque los tribunales lo digan, sino que todas las responsabilidades modernas, como la responsabilidad ambiental, como la responsabilidad por productos elaborados, como la responsabilidad por accidentes de tránsito y tantas otras, son siempre objetivas. La culpa ha retrocedido, porque la culpa requiere la prueba de un comportamiento que está intuito personal, que está escondido dentro del yo de un ser humano y no se puede averiguar, y entonces más bien hay que desentrañar aspectos que se traducen en la conducta, y son los aspectos objetivos del comportamiento. Pero bueno, por un lado entonces decir que los factores son ante todo objetivos y después subjetivos, y decir por otro que la culpa es hoy el factor central, y si no hubiera norma expresa a favor de un factor objetivo debe aplicarse, es contradictorio. Y yo no me inhibo, no me hace mal señalar esto que para mí son equivocaciones del proyecto, porque si el proyecto no tuviera errores sería la obra de un santo, de Dios. Un código que tiene más de 2.600 artículos, aunque acierta en la mayoría de ellos, necesariamente comete algunos errores. Ustedes saben que con estos 3 autores del proyecto, ahora código vigente, el código del 2015, el código de la 26.694, colaboraron más de 100 juristas argentinos. En algunas de las ediciones que prologa Lorenzetti, da la nómina de estos 103, 104 juristas de todo el país. La mayoría, es lógico, si es de todo el país, la mayoría son provincianos, pero hay una fuerte minoría capitalina de la ciudad de Buenos Aires. Yo diría un poco, para provocar
contradictorio que los únicos que parecen ausentes son los juristas cordobeses. Y se explica porque el amor, yo diría la adoración de los juristas cordobeses por don Dalmacio Vélez Arfiel, nacido en un pequeño pueblo de la serranía, ya por 1800, era tan grande que se opusieron ahincadamente a la reforma. La mayoría de los juristas cordobeses no integraron ninguna de esas comisiones que yo he venido nombrando, porque siempre dijeron el Código de Vélez es bueno, necesita cuanto más alguna reforma pequeña, que no le quiten su espíritu, que no nos saquen de esa tradición decimonónica tan fuerte. Y entonces, solo juristas del prestigio de Pizarro, gran jurista como es, Vallespinos y algún otro, se apartaron de la escuela cordobesa, constituida por juristas notables, claro que sí, pero que no aceptaron esta posibilidad de que los argentinos tuviéramos a partir del 1 de agosto de 2015 nuevo Código Civil. Ha habido oposiciones, juristas importantes de la ciudad de La Plata, como el caso de Trigo Represas, juristas importantes de esta ciudad de Buenos Aires, claro que sí, no vamos a hacer nombres, pero también se opusieron. Pero más de 100 aceptamos el proyecto y aceptamos contribuir y concurrimos a las reuniones. Ustedes saben que durante todo el 2012 y 2013, a lo largo y a lo ancho del país, se fueron celebrando asambleas para tratar el nuevo proyecto de Código Civil. Yo concurrí a la celebrada en Córdoba y en la ciudad de Rosario. Y es notable, había entre ellos muchos juristas que hoy son opositores. No digo aquellos que dicen que si son un gobierno van a derogar la ley del Código Civil. Eso tal vez no, son posturas extremas, pero muchos juristas radicales, conservadores, de posturas muy firmes, aportaron sus expresiones, su experiencia, apoyando el proyecto de la Comisión Reformadora. Y me gusta recordar que siempre un Código Civil, siempre el cambio, la reforma, la pretensión de imponer uno nuevo, ha despertado pasiones muy fuertes. Esto no es de hoy ni de ayer, es permanente. Fíjense, cuando el primer cónsul, Napoleón Bonaparte, ocurrida la Revolución Francesa en 1789, y estando ya las cosas maduras para tomar decisiones desde el consulado, se le ocurrió a Napoleón, que siempre creyó en los códigos. Es buena la anécdota de que Napoleón llevaba un baúl en sus giras lleno de códigos, de ejemplares del Código Civil, y cuando invadía un país lo primero que hacía es repartir entre las nuevas autoridades algunos ejemplares del Código Civil. El Código Civil en cuya aprobación y edición había colaborado. Entonces Napoleón llamó a las fuerzas vigentes en su tiempo para preguntarles qué opinaban de trabajar por un Código Civil. Y llamó primero a los que habían sido poder hasta poco tiempo atrás, a los monárquicos, y les preguntó ¿por qué no preparan ustedes un proyecto de Código Civil? Y cuenta la historia que cuando el proyecto llegó, los asesores de Napoleón y él lo leyeron, dijeron: no han aprendido nada. Son los mismos que merecieron la Revolución Francesa. Son los mismos que, con su tosudez y sus malas costumbres, ameritaron este golpe. No han aprendido nada. Siguen pretendiendo un código aristocrático con gente que no sea noble, pero que sea así, destinataria del poder. Como diría Elena Hayton, destinataria de las riquezas allí. Vamos a dejarlos de lado.
Total, ya la monarquía en Francia ha desaparecido. A ver, llamemos en segundo lugar a los colaboradores de la toma de la Bastilla, a los sans-culottes, a los hombres que hicieron posible la revolución, a los jóvenes que han estudiado Derecho, son abogados, los hay entre ellos, a ver qué opinan. Y dicen los historiadores que Napoleón y sus colaboradores se quedaron perplejos, emocionados con el espíritu reformista, el espíritu de cambio fuerte para una Francia igualitaria, diferente, que había en estos hombres, pero que les pareció que era demasiado fuerte la reforma, que era demasiado igualitario el proyecto, que no iba a ser aceptado por quienes todavía habían y seguían viviendo las consecuencias o la resonancia de una Francia monárquica, con muchos nobles, no tanto, pero... Y entonces dejó de lado y llamó para escuchar a los comerciantes, a los pequeños comerciantes, a los industriales, a los hombres de campo. A ver, ¿qué piensa este ciudadano común? ¿Qué piensa que debe ser? Traigan sus abogados, a ver cómo debe ser un nuevo código. Sin estar atado ni por la monarquía ni por las vinculaciones con la toma de la Bastilla. Y se encontró con que las ideas eran buenas, eran progresistas, Francia iba a cambiar. Y el código iba a ser un código que lograra consenso. Pero claro, consenso mayoritario entre la gente consultada y sus grupos, como diríamos, entre determinadas clases sociales. Y así fue como el Código Civil francés fue aprobado por la mayoría de las clases medias y altas y tuvo consenso, y durante casi 50 años no fue objeto de críticas, 60 años, tal vez más. Troplón, Duranton, después empiezan... Claro que en aquellos tiempos criticar al soberano no era gratis. Mucha gente temía las críticas que se podían hacer y entonces eran más bien benignas, suaves, complacientes, pero empiezan a aparecer las críticas. Después de la Comuna de París. Fíjense, algo así pasó entre nosotros. El Código de Vélez es de 1871. Si alguien pregunta cuáles fueron las críticas que aparecieron casi al fin del siglo. Fines de los 80, primeros años de los 90. Los grandes juristas de aquel entonces, 3 grandes juristas, uno provinciano, 2 capitalinos, empiezan a hablar de los errores del código, ya sea por seguimiento de Freitas, ya sea por haber seguido al pie de la letra el Código francés de 1804. Lo cierto es que las coincidencias, como he señalado, cada vez fueron menos. Y cada vez se fueron señalando que el tiempo no pasa vanamente, que no es lo mismo el derecho que debe regir en 1830 que el derecho que debe regir en 1880, o entre nosotros entre el 71 y 1880, 90, 1900. Y esto fue lo que motivó, como he señalado, que se fueran convocando a los mejores juristas para hablar de la reforma del Código Civil. Yo vuelvo a insistir, no me ocupo de la parte de la persona, porque no es mi especialidad y yo sé que ha motivado muchísimas críticas. No me ocupo de la parte vinculada con las sucesiones. Me ocupo fundamentalmente de los contratos y de la responsabilidad civil. Y en materia de contratos tenemos que señalar algo que es importantísimo. Este código termina con el Código de Comercio,
que parecía imposible en su tiempo que no hubiera un código que rigiera las relaciones del comerciante con sus clientes, del proveedor, del industrial, del mayoritario minoritario, y que no estableciera ciertas ventajas para aquel que ejerciera la difícil y comprometida profesión de comerciante o fabricante o distribuidor. Y el Código de Comercio siempre tuvo así un tono clasista a favor de la clase de los comerciantes. Esto lo hemos discutido con algunos comercialistas enamorados del Código de Comercio. Ahora aparece derogado y sobre todo las figuras de los contratos comerciales multiplicadas, recogiendo muchos contratos comerciales atípicos que se celebran pero que no tienen reconocimiento y no lo tuvieron en el Código de Comercio ni en ninguna ley. Y así hay como 10 u 11, 12 contratos comerciales atípicos que se vienen a sumar a los típicos. Este es un avance importantísimo, igualar la situación de los contratos comerciales, de los contratos civiles, de los contratos del derecho privado patrimonial, como se dice hoy, dejando de lado la situación de tal o cual. Debe haber equilibrio, debe haber buena fe, debe haber un cambio razonable de prestaciones, no puede haber aprovechamiento, no puede haber usura, no puede haber nada que signifique hacer del débil la persona de quien obtenemos las mejores ventajas, del débil, del vulnerable. Esta es una expresión que repiten mucho los juristas brasileños, el vulnerable. Vale decir aquel que puede ser herido, lesionado, avanzado en su integridad o en su privacidad, el vulnerable. ¿Cuántos vulnerables tenemos? Yo creo que a veces perdemos la vista, la visión de que el derecho debe tener una particular contemplación para los hombres de las clases bajas, para los débiles, para los vulnerables. Porque es muy fácil o sencillo pensar un derecho para las clases medias y altas, pero un derecho para todo el pueblo. No vamos a descubrir que el pueblo argentino está hecho de vulnerables y de hombres fuertes, y para todos es el dictado de la norma. Entonces es importante que pensemos que en esto hay un acierto en dejar de lado el derecho comercial, el derecho de los comerciantes, el código del derecho comercial, y hablar de un derecho unitario, un derecho único, como ya se ha hecho en otros países, se ha venido haciendo también en Latinoamérica. En el tema que nos preocupa más, que es el tema de la responsabilidad, nosotros comenzamos por decir ¿qué apego a la tradición jurídica hablar de responsabilidad civil? Se lo hemos dicho a Lorenzetti. No hay duda que un jurista debe conocer el pasado y el presente y debe estar convencido que en el pasado hubo muchas cosas buenas, pero de ahí a seguir con una designación como responsabilidad civil que hoy no tiene cabida. ¿Por qué? Porque la responsabilidad está presumiendo la imputación subjetiva desde siempre, desde que el vocablo empezó. A veces se me ha dicho, no diga usted que Domar sostenía que la responsabilidad, porque Domar nunca habló de responsabilidad, Domar hablaba de los daños, del causante de daño. La palabra, la voz responsabilidad es posterior en el tiempo. Algunos la ubican ya comenzado del siglo XVIII, XIX, ahí. Es una voz moderna, la voz responsabilidad. Y está muy unida a la idea de deber de reparar por culpabilidad. ¿Y por qué responsabilidad?